Buenos días. El día de hoy estaremos hablando acerca de los recursos en materia laboral. Eh, Mi grupo está conformado por Nancy Dayana Vázquez Gómez y mi persona, Jessica Alejandra Ruiz Pineda. Esta exposición se desarrolla en el ámbito de la materia de clínica laboral, dirigida por el doctor Jaime Pacheco. Bueno, los recursos que vamos a hablar el día de hoy están contenidos en el artículo 62 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, los cuales son reposición, apelación, súplica, casación, queja, revisión y anulación. Bueno, empezaremos entonces con el recurso de reposición que está especificado en el artículo 63 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. En este artículo, este manifiesta que la procedencia del recurso de reposición solo procederá contra los autos interlocutorios y se tendrá que interponer dentro de los 2 días siguientes a cuando se haya notificado el auto. Eh, y esto solo sucederá cuando se haya notificado por estados y se decidirá a más tardar 3 días después de que se haya interpuesto el recurso. Si se interpusiera, de ejemplo, en audiencia, lo que se deberá hacer es decidirse oralmente en la misma audiencia, para lo cual el juez podrá hacer es interponer o decretar un receso de media hora para poder decidir sobre eh, el recurso. Para esto me pareció importante resaltar que eran los autos interlocutorios. En este caso, son providencias que resuelven cuestiones procesales que afectan los derechos de las partes o la validez del procedimiento y que en gran parte no son materia de la sentencia. Pues algún ejemplo que son las excepciones previas, ejemplo como la falta de jurisdicción para el juez. Bueno, en segundo lugar tenemos el recurso de apelación. Este se encuentra contenido en los artículos 65 a 67 del mismo código y en el artículo 82. Pues presenta unas causales y es que esta puede ser interpuesta en los autos de primera instancia. Esos autos pueden ser el que rechace la demanda, la reforma de la demanda o la no contestación de la demanda, el que rechace la representación de una de las partes o la interpretación de un tercero, las decisiones sobre excepciones previas, las decisiones que nieguen el decreto o la práctica de alguna prueba, las que denieguen el trámite de un incidente o las que lo decidan, también las decisiones sobre nulidades, medidas cautelares y mandamientos de pago. Igualmente, irá sobre los autos donde resuelvan las excepciones del proceso ejecutivo y las objeciones de liquidación de costas de las agencias en derecho. Este recurso de apelación tiene dos formas de interponerse, es oral y escrito. Oral es cuando el auto se profiere en la misma audiencia, se notifica allí y allí mismo se considera en caso de que sea procedente. Y escrito se tendrá en un término de 5 días a la notificación de la providencia y esta notificación debe ser por estado. Y esta debe ser resuelta por el juez en un término de 2 días. En el recurso de apelación es importante tener en cuenta que puede tener dos efectos, un efecto evolutivo y un efecto suspensivo. En el efecto evolutivo es en el cual el expediente tiene que ser devuelto al tribunal de origen y en el efecto suspensivo es el que se presenta en caso de que la providencia que es apelada impida que el proceso se pueda continuar o implique su terminación. En caso de que haya una apelación, una sentencia no podrá proferirse, en tanto que esta pues, decisión de la apelación pueda tener influencia sobre la posible sentencia. Con respecto a la apelación, tenemos sentencia de contra sentencia de primera instancia, contra providencias del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales y la apelación en segunda instancia. Con respecto a la primera instancia, estos serán apelables en efecto suspensivo y mediante pues, la notificación del recurso se sustentará de manera oral, el juez lo concederá o negará de forma inmediata. Frente a las providencias del Consejo Directivo del Instituto Colombiano, este se interpone ante el Tribunal Seccional de Bogotá y esta pues, se presenta ante las providencias que impongan multas mayores a 500 pesos y esta apelación tendrá un efecto de carácter devolutivo. Finalmente, la apelación en segunda instancia
Pues prácticamente el artículo solo la nombra, y es que una vez que se ejecutaría el auto que admite la apelación, se tiene que fijar fecha para la práctica de pruebas. Em, Cuando no hayan pruebas, entonces se dará el tiempo para alegatos y se resolverá este recurso. Para el recurso de apelación tenemos también que tener en cuenta que existe el principio de consonancia. Esto quiere decir que la sentencia de segunda instancia, así como la decisión de los autos, tienen que estar de concordancia con lo que va el proceso. Es decir, el juez no se puede extralimitar a decidir cosas de las cuales no se apelar. Para lo correspondiente en el recurso de queja, este se encuentra contenido en el artículo 68 del mismo código, y este procede ante el inmediato superior contra la providencia del juez que niegue la apelación o contra el tribunal que no conceda la casación. Por otro lado, la consulta no se considera como un recurso, sino otro grado de la jurisdicción. Este se encuentra contenido en el artículo 69 del mismo código, y esto es cuando las sentencias sean completamente contrarias a lo que pretendía el trabajador. Estas se presentan ante el tribunal competente en caso de que no exista una apelación. Y tiene la particularidad que para las sentencias contra la nación o entidades sobre las que la nación sea garante, se tiene que informar al ministerio respectivo, además del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre que ese expediente se va a remitir a un superior para su procedente consulta. Bueno, continuando con el recurso de casación, que está interpuesto en los artículos del artículo 86 al artículo 99 del mismo código. Estos artículos manifiestan que respecto al recurso de casación solo serán procedentes los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos mensuales vigentes. Esto, digamos que durante un tiempo se modificó, pero pues para concordancia con la ley volvió a modificarse y estuvo por última vez en 120 salarios como está hasta la fecha. El recurso de casación procederá siempre y cuando cumpla con alguno de los siguientes motivos. Primera, que la sentencia sea totalmente violatoria de la ley sustancial por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas. Eh, Durante un tiempo también se interpuso al artículo porque este manifestaba otros motivos por los cuales el trabajador o la persona que interponía el recurso de casación podría, pues, valga la redundancia, interponerlo. Pero de alguna forma volvió a modificarse el artículo para que solo quedara tal y cual modo se los estoy exponiendo. Y aquí me cabe resaltar que el error de hecho siempre será motivo de casación laboral, pero será necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto y que totalmente demuestra haberse incurrido en tal error siempre que este aparezca de manifiesto en los autos. Y como segunda manera o motivo por el que podría interponerse el recurso de casación es que contenga la sentencia decisiones que hagan gravosa la situación de la parte que apeló en la primera instancia o de aquella a cuyo favor se surtió la consulta. Entonces, de alguna forma, ejemplo, si el trabajador interpuso la apelación y se decidió que estárselo resuelto en la primera instancia, él podría interponer la segunda motivo por el que podría ser el recurso de casación, manifestando que su situación es más gravosa y que ya apeló, pues obviamente en primera instancia y en segunda instancia no se le dio la razón. Siguiente. Bueno, y el recurso de casación tiene ciertos plazos para interponerlo. Y en este caso, pues el artículo manifiesta que el recurso de casación podrá interponerse de palabra en el acto de la notificación o por escrito, siempre y cuando sea dentro de los 5 días siguientes a la notificación. Interpuesto de palabra, es decir, durante la audiencia, allí mismo se decidirá si se otorga o se niega. Si se interpone por escrito, es decir, dentro de los 5 días siguientes a la notificación, se concederá o denegará dentro de los 2 días siguientes a terminado los primeros 5 días. Al conceder el recurso, se ordenará la inmediata remisión de los autos al tribunal pues, superior. El recurso de casación tiene ciertos requisitos de la demanda que, en resumidas cuentas, pues no modifica mucho a todo requisito que tiene cualquier demanda, como la designación de las partes, la indicación de la sentencia impugnada. Yo diría que sería como lo más importante, que el recurrente interponga cuál es la sentencia que obviamente está impugnando respecto al recurso de casación. La relación sintética de los hechos en litigio, la declaración del alcance de la impugnación, esto tiene mucho que ver con lo primero que les expliqué,
y la expresión de los motivos de casación. Aquí él debe indicar lo siguiente: el precepto legal sustantivo, que debe ser de orden nacional, que estime que se violó, y el concepto de por qué considera que se violó, si directamente por una implicación o indebida interpretación, pues por parte del juez. Segundo, si la infracción legal ocurrió como consecuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciación de pruebas, él deberá citar las singularidades y expresará qué clase de error cometió el juez. Obviamente, digamos que lo que modifica esta parte es que acá se habla directamente de las pruebas. Y el recurso de casación, respecto a su admisión, la sala, dentro de los 20 días siguientes, decidirá si el recurso es admisible o si no. Si fuera admitido, da disponer el traslado al recurrente o a los recurrentes, porque dentro de ese término, o sea, de los 20 días, él deberá presentar la demanda de casación. La sala ordenará el traslado a ella, quienes no sean recurrentes, por 15 días hábiles a cada uno, es decir, los recurrentes 20 días, los que no sean recurrentes 15 días. Durante ese término, la persona o el recurrente podrá interponer el recurso de casación. Y el opositor tendrá 10 días para que conteste a esto. Hay algo importante que manifiesta también estos artículos y es la declaratoria de deserción. Es cuando se vence este término, es decir, 20 o 15 días, dependiendo si es recurrente o no recurrente, y no se haya fundado el recurso de casación, el tribunal lo declarará totalmente desierto. Eh, Ahora, lo que pasa en la audiencia. Expirado el término para que interpusiera el recurso de casación y en el supuesto, obviamente, que lo hubiera interpuesto, se señalará día y hora para oír a las partes en audiencia pública. Y esto es muy importante, ellas lo solicitan y lo solicitan dentro de los 3 días siguientes. O también podrá celebrarse la audiencia, no específicamente cuando la parte lo solicite, sino cuando el tribunal así lo considere conveniente. Eh, y en audiencia, el Tribunal Supremo preferirá el fallo. Término para él va a hacer algo, lo que se llama un proyecto, que es dentro de los 20 días, tendrá que formular el proyecto de la sentencia que va, digamos que a dictar respecto al recurso de casación. Esto dentro de los 30 días siguientes. Bueno, con respecto al recurso extraordinario de revisión, este se encuentra contenido en la Ley 712 de 2001, sus artículos 30 a 34. Esto procede contra sentencias ejecutoriadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y Sala Laboral desde Tribunales Superiores de los jueces laborales del circuito que sean dictadas en procedimientos ordinarios. Tiene un término para interponerse dentro de los 6 meses siguientes, ejecutoría la sentencia penal sin que pueda exceder 5 años contados a la sentencia laboral o de conciliación. En este aspecto, se nombra el penal es debido a las causales por las cuales se puede interponer el recurso de revisión. Estas causales es que deban haberse declarado falsos los documentos decisivos para el pronunciamiento de la sentencia, que esta sentencia se haya basado en el testimonio de personas que hayan sido condenadas por el delito de falso testimonio, cuando después de ejecutar la sentencia se evidencie que fue por una acción delictiva del juez, que el apoderado judicial haya incurrido en un delito de infidelidad a los deberes profesionales y esto haya causado perjuicio para la parte representada, siempre y cuando este perjuicio haya sido determinante pues, para el resultado de la sentencia. Y en la conciliación laboral aplicarán los casos 1, 3 y 4, es decir, falsos documentos, cuando se evidencia la acción delictiva del juez y el delito de infidelidad a los deberes profesionales por parte del representante. Em, Con respecto a su formulación, la demanda el recurso extraordinario de revisión, perdón, debe contener los mismos requisitos de cualquier otro recurso: el nombre y domicilio del recurrente, el domicilio de las partes dentro del proceso, la designación del proceso donde se dictó la sentencia y la fecha en que quedó ejecutoriada la misma, y las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del recurso. Para su trámite, la Corte o el tribunal asignado examinará la demanda en tanto de que si contiene los requisitos exigidos, y de ser rechazada se impondrá una multa de 5 a 10 salarios mínimos legales vigentes al apoderado recurrente. Esta tiene que correr traslado al demandado por un término de 10 días. La contestación debe contener las pruebas que pretendan hacer valer y se fallará en un término de 10 días si se encuentra aprobada la causal. Entonces,
procederán a invalidar la sentencia anterior y dictarán una nueva sentencia que sea en derecho. Para lo correspondiente al recurso de súplica, este es para que pues, quien dicte la sentencia o el acto reconsidere completamente su decisión y este procede contra los autos apelables dictados por un magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de apelación de un auto. Este también procede contra el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o de casación y contra los autos que en el trámite de recursos extraordinarios de los que mencioné. Este deberá interponerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto. Esto debe ser por escrito y debe ser dirigido al magistrado sustanciador en el que se expresan las razones de la inconformidad. En lo respectivo a su trámite, el recurso se trasladará a la parte contraria en el término de 3 días y vencido el término, el secretario pasa el expediente al magistrado que sigue en turno, a quien dictó la providencia, para que actúe como el ponente a resolver. Es decir, no lo resuelve el mismo ponente que expidió el auto, sino que lo resuelve el siguiente que esté en lista. Y los demás magistrados que integren la sala decidirán este recurso de súplica y contra lo decidido no procede ningún tipo de recurso. Ahora bien, dentro del Código Procesal existen una serie de procedimientos especiales donde también aplican una serie de recursos. Bueno, el primer procedimiento especial es el juicio ejecutivo, en el cual pues aplica la apelación. Eh, el artículo 108 es el que manifiesta cómo se llevará el mismo. En esta habla sobre la notificación y la apelación. E interpone que las providencias que se dicten en el curso del proceso de juicio ejecutivo se notificará por estados que lo hará personalmente al ejecutado y solo serán apelables en el efecto devolutivo. Mi compañera ya explicó anteriormente en qué consistía el efecto devolutivo, pero igual lo vuelvo a recalcar, y es en el cual un recurso procesal en virtud del cual, sin suspender la ejecución de la resolución, se devuelve al despacho anterior para que éste decida sobre el recurso. Como lo dije, en este proceso es aplicable el recurso de apelación. Bueno, respecto a los procesos de fuero sindical, y contra la sentencia de estos también es aplicable el recurso de apelación y será también apelable en el efecto suspensivo. El tribunal decidirá de plano dentro de los días siguientes, 5 días siguientes, al que haya recibido el expediente. Igualmente, ya también se explicó qué es el efecto suspensivo, pero es en resumidas cuentas que el que decidirá sobre el recurso será el superior. Bueno, en el caso del arbitramiento, ahí está establecido el recurso de anulación, el cual tiene una particularidad, ya que en sí la ley que expresaba este recurso fue derogada. Sin embargo, por concepto constitucional y concepto de la jurisprudencia, se entiende que el código no está derogado, ya que no hay una derogatoria expresa sobre el código y tampoco puede entenderse como una derogatoria tácita. Por lo tanto, este recurso sigue estando en el código dentro de los artículos 141 a 143. En sí, el recurso de anulación se contempla ante la sala laboral del Tribunal Superior contra los laudos arbitrales. Debe interponerse por cualquiera de las partes dentro de los 3 días siguientes a la notificación del laudo y se enviará el proceso al tribunal dentro de los 2 días siguientes. Este, dentro de su trámite, es que una vez que se ha recibido el expediente por el magistrado sustanciador, se presentará un proyecto de sentencia dentro de los siguientes 10 días y el tribunal lo resolverá en 10 días más. Si el auto se adecua a la cláusula compromisoria que han pactado las partes y no afecta la normativa, entonces lo homologarán. Y de lo contrario, se anulará y se para reemplazar. Y en este caso no habrá lugar a recurso.
Frente a la homologación, los laudos proferidos por el Tribunal de Arbitramiento serán remitidos a la Sala Laboral de la Corte Suprema para la homologación a petición de una o ambas partes. Y el tribunal verificará la regularidad del auto declarándolo exequible. Si el tribunal en dado caso se extralimita del objeto convocado, este laudo se anulará. Y en caso de encontrar de que no se decidieron algunas cosas que estaban pactadas desde la cláusula compromisoria, entonces el tribunal decidirá que se devuelva el laudo al tribunal de arbitramiento para que decidan sobre esas cosas faltantes sin perjuicio de que ellos puedan homologar lo que ya está decidido. Entonces, esa es nuestra exposición frente a los recursos que están contenidos en el Código Procesal ahora. Muchas gracias.